Vale, ¿cómo están? Vamos a continuar con estas clases de OpenGL. Y bueno, el último video, vimos un poquito lo de las transformaciones de manera muy breve, porque eso es lo que se ve más a detalle en graficación. Pero nos sirve para ver que las principales transformaciones que van a ocurrir en nuestro espacio tridimensional son la traslación, la rotación y el escalamiento, ¿no? E incluso vimos que hay un orden para poder aplicarlas. Ahora, eh, realmente eso es lo que está ocurriendo en nuestro espacio tridimensional, es decir, nosotros tenemos nuestro conjunto de vértices y de nuestro modelo, por ejemplo, un cubo, un tetaedro, una esfera, lo que sea. Ese conjunto de vértices nosotros lo podemos mover dentro de un sistema de coordenadas eh, que es tridimensional, pero realmente nosotros lo que vamos a ver es una proyección bidimensional de ese espacio tridimensional, ¿no? O sea, la ventana que nosotros abrimos con nuestro programa de OpenGL o en general nuestra pantalla, realmente nos está dando una proyección bidimensional de algo tridimensional, ¿no? Todo es, los píxeles van a ser 2D, ¿no? Entonces, aquí hay un proceso en el que nosotros tenemos que convertir nuestros vértices, que son, que existen en un espacio tridimensional, a un conjunto de píxeles que nosotros podemos proyectar en una pantalla o en una ventana bidimensional, ¿va? Entonces, para que esos vértices se puedan ver en nuestro display o en nuestra ventana, tienen que pasar por ciertos procesos en los que cambian o van cambiando entre distintos sistemas de coordenadas, ¿va? Porque una cosa es el sistema de coordenadas como global en el que existen y otra es el sistema de coordenadas en nuestra ventana, ¿no? Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son justamente esos sistemas de coordenadas que existen y los procesos a través de los cuales tienen que pasar nuestros vértices. Esto ya lo hace el Graphic Pipeline, ¿no? Pero nosotros tenemos que decirle qué proceso o qué transformaciones, para ser más formal, tienen que aplicarse al conjunto de vértices para que lo podamos ver en nuestra pantalla, en nuestra ventana, ¿va? Entonces, para eso, ahora sí, con esa pequeña introducción vamos a comenzar con esta clase de sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, lo primero es, vamos a considerar esta ilustración de aquí. El primer sistema de coordenadas que nos va a interesar es el local space, ¿va? El sistema de coordenadas local básicamente está definido por cada uno de los modelos, ¿no? Es el sistema de cada uno de los modelos y esto ya incluso si están usando Blender, les va a ser un poquito más fácil visualizar. Consideremos una esfera. Nosotros definimos una esfera, tenemos nuestro conjunto de vértices y la esfera relativa a sí misma va a estar en un sistema de coordenadas local a sí misma, ¿no? Entonces esta esfera, aquí tenemos este sistema de coordenadas o este sistema de coordenadas Y, Z y X, ¿no? En donde tenemos este subíndice S. Eso nos va a decir que esta esfera, si solo existe ella misma, su sistema de coordenadas local relativo a sí misma va a ser este, ¿no? Entonces el origen de ese sistema va a ser relativo a la esfera, ¿no? La esfera define a partir de dónde se calcula el resto de las coordenadas, ¿no? Pero este es el sistema local. Ahora, consideremos otro sistema local que sería el de un robot. Si nosotros creamos así un prisma rectangular y además le agregamos a ese sistema de coordenadas otros objetos para que nosotros podamos crear un robot, queremos hacer el modelo de un robot, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos poder pasar esta esfera a este sistema de coordenadas del robot. Pero esta esfera ahora queremos que nosotros se convierta en la cabeza del robot. Sus bracitos, que son unos cilindros, también existieron en algún momento en un sistema de coordenadas local y esos quisiéramos poder pasarlos al sistema de coordenadas local, pero del robot. Entonces, para que nosotros podamos pasarlo de un sistema a otro, tenemos que hacer una serie de transformaciones de matrices. Ajá. Cada uno de estos vértices, si recordamos, son procesados o son transformados
por un conjunto de matrices de transformación, como vimos en la anterior clase, ¿no? Que puede ser trasladar, rotar y escalar. Entonces, para que esta cabeza o esta esfera se convierta en una cabeza de un robot, tiene que ser rotada, escalada y trasladada relativa al robot, que es el que está definiendo el sistema de coordenadas. Aún así, esto de aquí sigue siendo un sistema de coordenadas local, porque todo esto que está ocurriendo aquí, todas las transformaciones que le estamos aplicando a los modelos, como la esfera o el cilindro, están siendo relativas al robot, que en general el robot va a ser el que define el origen, ¿no? Y entonces nosotros normalmente en una escena tridimensional vamos a tener no solamente una esfera o un robot, sino vamos a tener un conjunto de modelos, ¿no? Vamos a tener, o sea, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de un videojuego, nosotros en una escena vamos a tener, pues no solo el robot, ¿no? Vamos a tener vegetación, vamos a tener partículas, vamos a tener otros modelos, ¿no? Como enemigos, vamos a tener árboles, terreno, etcétera. Y todos esos modelos no pueden existir en un sistema local. Existe un sistema de coordenadas mucho más general y mucho más grande, en donde todos esos modelos se van a posicionar, que es conocido como el World Space o el sistema de coordenadas global. Entonces, una cosa es el sistema de coordenadas local, que depende de cada modelo, que por sí mismo es ya relativo al mismo modelo, y otra cosa es el sistema de coordenadas global. Aquí ya vemos que ya cambió, que tiene el YW porque es Y World, Z World, y aquí no me faltó el X World, ¿no? Que creo que sí está ahí, pero escondió. Vamos a... De hecho, este es el Z World. Aquí voy a hacer el técnico. Bueno, un poquito chiquito. Ahí está. ¿No? Entonces, para que todos los objetos existan en el world space, que va a ser nuestro sistema de coordenadas tridimensional ya global, en donde nosotros vamos a posicionar nuestros modelos, también tenemos que hacer que cada uno de los modelos pase a través de una serie de transformaciones, ¿no? Y la matriz que va a guardar las transformaciones, para que cada uno de los modelos, al ser multiplicado por estas matrices, se convierta en un modelo que ahora es relativo al origen global, ¿va? Entonces, esta de aquí, la model matrix, es la que va a multiplicar cada una de las matrices de los otros modelos para que esos modelos entren en nuestro world space. Y cuando digo que entran en nuestro world space, quiere decir que ahora las coordenadas, bueno, el conjunto de vértices de esos modelos está relativo al origen global, ¿no? Entonces, la matriz que nos va a permitir esto va a ser la matriz model o model matrix, ¿va? Entonces, esta model matrix va a guardar información de, eh, de rotación, de traslación y de escalamiento, ¿no? Ese no es el orden en el que nosotros vamos a multiplicar, pero en general esa model matrix va a guardar estas informaciones para que nosotros convirtamos cualquier modelo que esté en un local space a un world space, ¿no? Y ahora todos esos modelos, su matriz de coordenadas, sus vértices ahora existen relativos al origen global, ¿va? Ok, eso fue solamente pasar de nuestro sistema de coordenadas local, que es de nuestros modelos, a nuestro sistema de coordenadas global. Entonces aquí ya nosotros podemos orientar cada uno de los objetos relativos a un origen global, como si tuviéramos una escena de cualquier editor tridimensional, como Unity, Unreal o Blender, o Maya, cualquiera de esos editores tridimensionales. Nosotros tenemos un origen global. Todos los modelos pasan a través de unas transformaciones de matrices para que existan relativos a ese origen global, ¿va? Y eso solo fue pasarlos a nuestro world space. Ahora ya existen en nuestro world space, pero nosotros aún no los podemos ver, ¿no? Tenemos que proyectarlos en nuestra ventana. Entonces, aquí es donde entra el siguiente tema, que es el eye space o el view space, que es el espacio de ojo, el espacio de vista, la cámara.
¿no? Entonces, para poder ver nuestro mundo tridimensional virtual a través de la ventana, en general se van a requerir 4 pasos, ¿no? El primero va a ser establecer la cámara en algún punto del world space. El segundo va a ser orientar la cámara, lo cual requiere mantener su propio conjunto de ejes ortogonales. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Y definir un view volume, que básicamente lo que esté dentro del view volume es lo que vamos a poder ver. Va a ser como las limitantes que tenga el campo de visión de la cámara. Y finalmente proyectar los objetos dentro del view volume en un plano de proyección, que vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, OpenGL va a incluir una cámara que va a estar permanentemente posicionada. Entonces, como por la que está por default. Está en 0, 0 en el origen global y que apunta al eje negativo en Z. Es decir, el frente de la cámara es menos Z. Esto es curioso porque nosotros tenemos nuestro world space, ¿no? Que aquí está YW, ZW y XW de X world, ¿no? Este es nuestro sistema de coordenadas global. Sin embargo, OpenGL, la cámara por defecto de OpenGL, que nosotros hemos estado usando sin saberlo, está viendo hacia el negativo de Z. Entonces yo estoy viendo todo el tiempo en menos Z, su frente. Su Y y su X va a ser el mismo que el global, pero su Z está viendo en negativo porque pues así fue diseñada la cámara por defecto de OpenGL. Ahora bien, tomando en cuenta eso, nosotros, estando en nuestro world space, tenemos nuestro punto, ¿no? Este punto tiene coordenadas globales, ¿no? Coordenadas que nosotros ya convertimos en globales. Este punto puede pertenecer puede ser un vértice que pertenezca a una esfera, ¿no? A cualquier modelo. Ahora, para poder ver objetos en nuestro mundo de 3D, dentro del campo de visión de la cámara, que es esta, es necesario saber dónde están los objetos del world space relativos a la cámara, es decir, dónde se encuentran dentro del cámara space. Entonces aquí ya tenemos otro espacio de coordenadas. El cámara space, como podemos ver aquí, la cámara tiene sus propios ejes, ¿no? Está teniendo como su propio sistema de coordenadas dentro del world space. Esto es importante porque igual esto es algo como de graficación. Este sistema de coordenadas de aquí, o sea, la cámara tiene su propio sistema de coordenadas porque no necesariamente va a ser una cámara estática. Si nosotros recordamos un first person, un juego en primera persona como un shooter cualquiera, pues la cámara está todo el tiempo en movimiento, a pesar de que existe el mundo tridimensional. Yo, desde mi punto de vista de jugador, mi cámara existe aparte, no tiene su propio sistema de coordenadas o su propio sistema de referencias, porque se está moviendo y se está moviendo dentro de mi mundo tridimensional, ¿no? Dentro de mi espacio global. Entonces la cámara va a tener su propio conjunto de ejes ortogonales. Con ortogonales me refiero a que son perpendiculares los 3 ejes entre sí. Y esto se logra, no sé o no creo que vayamos a ver esa parte, pero esto se logra haciendo un producto cruz de 2 ejes. Recordemos que el producto cruz lo que hace básicamente es que tú le pasas 2 vectores y te regresa un tercer vector que es ortogonal a los otros dos. Y si los otros dos ya eran ortogonales a sí mismos, por ejemplo, N y U ya eran, el ángulo que estaba entre ellos ya era de 90 grados, y yo hago un producto cruz entre ellos dos, me va a salir otro eje que también va a ser ortogonal. ¿Va? Entonces, eso es importante porque aquí sí generamos un sistema, así generamos 3 ejes que son ortogonales entre sí, pero esos 3 ejes van a ser como un mini sistema de referencia o un mini sistema de coordenada dentro de mi espacio global, que ya es un sistema de coordenada grande. ¿Va? Entonces, lo que tiene que ocurrir aquí es que ahora nuestro punto que existe en el mundo, tenemos que convertirlo a un punto que exista dentro del espacio de visión de mi cámara. Entonces, para eso, básicamente lo que tenemos que hacer es trasladar y rotar nuestro punto relativo a mi cámara, porque la cámara puede tener
su propio posición en el mundo y su propia rotación, ¿no? En este caso vemos que está rotada, viendo hacia abajo. Aquí está haciendo una vista de picada. Entonces, yo le tengo que decir, y estas son sus coordenadas, ¿no? Entonces yo le tengo que decir al punto, para que yo lo pueda ver a través de mi ventana, tengo que decirle, te tienes que orientar en cuanto a rotación y trasladar relativo a la cámara. Ya que existes de manera global junto con la cámara, ahora tienes que ser orientado y trasladado relativo a mi nueva cámara que está aquí. ¿Va? Y para que yo pueda hacer eso, básicamente los pasos que tengo que hacer de manera muy general es trasladar a PW, que es mi punto global, por el negativo de la posición de la cámara y rotar por el negativo de la orientación de la cámara. ¿Por qué por el negativo? Porque si recordamos OpenGL por defecto la cámara está viendo en -z. Por eso es que tengo que tanto rotarlo como trasladarlo por el negativo de la cámara, porque está viendo en -z. ¿Va? Pues vamos a continuar. Y básicamente estas son las transformaciones que requerimos. Se pueden hacer con la matriz de Viewing Transform Matrix, que es, para hacerlo como de manera abreviada, es V grande, ¿no? Y esa V grande, ¿de qué se compone? Como les dije, estas son las transformaciones por las que tiene que pasar cualquier punto global para hacer un punto en cámara. Por eso tiene el C aquí chiquito, porque ya es un punto convertido en cámara. Entonces, PW es mi punto global. Lo multiplico por mi traslación y lo multiplico por mi rotación. Sabemos que esto se puede asociar. Tengo mi matriz de rotación y de traslación. Estas de aquí son matrices de mi cámara. O sea, estas son las matrices que permiten a cualquier punto global que entre dentro del espacio de la cámara, o bueno, que se traslade y se rote relativo a mi cámara. Pero estas dos matrices básicamente se pueden abreviar en la matriz de vista de transformación V. ¿Va? Entonces, cualquier punto que exista globalmente como PW, al ser multiplicado por mi matriz V, que a la vez es una multiplicación de una matriz de rotación y de traslación, pasa a convertirse a un punto que está relativo a mi cámara. ¿Va? Ok. Y comúnmente la matriz de vista es concatenada con la matriz del modelo. ¿Cuál era la matriz del modelo? Si recordamos, mi matriz de modelo era la que me permitía pasar cualquier objeto de su local space al world space. Esa es la matriz de modelo. Entonces, como dice aquí, la matriz de vista es concatenada con la matriz de modelo para formar una matriz model view o modelo vista, que va a ser MV. Y entonces, cualquier punto de cámara se puede ver como un punto en espacio, este model, este es importante de aquí, esto no lo mencioné, pero es que el espacio local también se puede conocer como model space, pero no lo quería mencionar porque luego se confunde con la matriz de modelo, ¿no? O sea, este punto, esta M, déjenme quitar aquí, está un poquito confuso. Vamos a pintarle. Este no es lo que dice ser. Este también se conoce como model space al modelo local, pero creo que se confunde un poco. No lo podemos pintar. Este es PL, ¿no? Entonces, esta es una P en espacio local, que al ser multiplicada por la matriz de model view, se convierte en un punto que existe y que está relativo a mi cámara, ¿no? Entonces, convertimos un punto en un espacio local a través de transformarlo y pasarlo por otras dos matrices a ser un punto que está relativo a mi cámara, ¿va? Entonces, si vemos los pasos que nosotros necesitábamos para poder visualizar un punto, aquí dice establecer la cámara en algún punto dentro del world space, ¿no? Eso ya lo hicimos. Pues aquí check.
orientar la cámara, lo cual requiere mantener su propio conjunto de ejes ortogonales, ¿no? También check, ¿no? O al menos de manera conceptual, ¿no? Porque esto aún tendríamos que implementarlo. ¿Y ahora qué me falta? Definir un view volume y proyectar los objetos dentro del view volume en un plano de proyección. Y para eso vamos a ver un poquito de la proyección y de la perspectiva. Entonces, esta es una pintura. Vamos a darle un poquito de zoom. Que se llama La Anunciación de Saint Emidius de 1486 y es bien interesante porque además de tener una especie de ovni aquí, maneja la proyección de perspectiva y eso quiere decir que los objetos que están más cerca se ven más grandes que los objetos que están lejos, ¿no? O sea, esta señora de aquí y estos dos individuos de aquí se ven mucho más grandes que estas personas que están aquí, ¿no? Porque justo nos da la sensación de que está más cerca. Para dar ese efecto, vamos a requerir una nueva matriz, al menos en cómputo tridimensional, que se conoce como matriz de proyección. Y esta era proyección con Y. En específico, es que projection es con J, en español. Listo, ustedes no vieron nada. Ah, miren, aquí teníamos justo la perspectiva. Entonces, para darles efecto a los objetos que están en nuestro mundo tridimensional y que ya están orientados relativo a mi cámara, requerimos una matriz de proyección, en específico la proyección en perspectiva. Esta es la perspectiva, ¿no? Este es como la sensación de perspectiva, de que los objetos más cerca estén más grandes, los objetos más lejanos estén más chicos y además las líneas que son paralelas, como que se pueden curvear a veces, ¿no? O sea, las líneas también cambian de ángulo de proyección. Y entonces, la matriz de perspectiva, porque hay distintos tipos de proyecciones, es importante resaltarlo. Hay distintos tipos de proyección. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en la perspectiva, pero también está la proyección ortogonal. Si han jugado algún videojuego, no sé, que no sé cuál es buena referencia, pero por ejemplo Age of Empires o por ejemplo, no sé, los Final Fantasy, tienen algunos una perspectiva ortogonal, ¿no? U ortográfica, perdón, en donde ahí realmente no se conserva la sensación de lejanía y de cercanía, realmente no se siente. Entonces, la matriz de perspectiva se construye a partir de definir los 4 parámetros del view volume. Y ahora, que era como el tercer punto que nos faltaba para poder ver un punto, era el view volume. Y vamos a ver cómo se construye, que es con esta cajita de aquí. Entonces, el view volume, o también conocido como frustum, va a ser el campo de visión que defina cómo cada uno de los puntos de nuestro modelo o de los vértices se va a ver al final con la perspectiva, ¿no? Este cubito de aquí existe en nuestro world space, que de hecho ya fue transformado y orientado para que exista en nuestro cámara space, ¿no? Esta es la cámara o el eye view, ¿no? Esta es la camarita, ¿no? Y entonces aquí ya estamos viendo un cubo. Pero ahora hay que darle la proyección de perspectiva, es decir, para que entre dentro de esta sensación, ¿no? De lejanía y de cercanía. Entonces, para hacerlo, nosotros definimos el view volume, que es este espacio aquí que está delimitado por los siguientes elementos. El primer elemento de aquí que vemos en la figura es el field of view, o el FOV. Este básicamente es un ángulo de apertura que ocurre en Y, como lo vemos aquí. ¿No? Esto está definiendo qué tanto se abre el ojo a partir del cual estamos viendo. Luego tenemos los
dos clipping planes, ¿no? Que es básicamente el plano de corte. Estos van a definir a partir de dónde veo y hasta dónde yo voy a ver dentro de ese espacio de perspectiva. Entonces, el Near Crippling Plane va a ser en donde se va a proyectar la imagen, básicamente, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a ver cómo se está proyectando la imagen. Aquí voy a ver una parte del cubo. El Far Crippling Plane va a determinar hasta dónde yo voy a ver. Entonces, si existiera aquí un cubito, pero vamos a poner una esfera, ¿no? Una esfera. Esa esfera sigue entrando dentro de mi Far Crippling Plane, entonces sí la puedo seguir viendo. Pero si por alguna razón yo en mis modelos yo agrego aquí un objeto, ese objeto ya no sería renderizado porque está saliendo de mi Far Crippling Plane. ¿Va? Entonces tenemos nuestro Field of View, nuestros dos Crippling Plane, el cercano y el lejano. Y aquí no les expliqué, pero aquí tenemos estas dos dimensiones, ¿no? Que es el width, es decir, el ancho, y el height, ¿no? Que es el alto. Estos dos elementos son importantes porque me van a definir mi aspect ratio. ¿Qué es el aspect ratio? Es básicamente la división o la relación de W entre H. Ese es el aspect ratio. Y en general, en las pantallas más modernas, creo, o al menos es como del aspect ratio más usual, es un aspect ratio de 16:9, ¿no? Eso quiere decir que la proporción del ancho con el largo es de 16 novenos. ¿Sí? Aquí, como les digo, la relación anchura-altura de los near y flank clipping planes. Esto se mantiene tanto para el near clipping plane como para el far clipping plane. Es la misma relación, ¿no? Entonces, lo que me dé al dividir de aquí debe ser proporcional a lo que me dé a dividir aquí, ¿no? Por ejemplo, en las pantallas, creo que HD, creo que es 1240 por 720, o es 1080 por 720. Entonces, ese es el aspect ratio, y ustedes dividen 1080 entre 720. Creo que este es el HD. Esto nos debería dar 16 novenos, ¿no? Debería en algún punto, si lo van reduciendo, nos da 16 novenos. Y este sería el aspect ratio de la pantalla, que también es el aspect ratio del Near Clipping Plane, porque básicamente lo que se proyecte en el Near Clipping Plane va a ser lo que nosotros veamos en la pantalla. Y bueno, finalmente la figura formada por estos elementos se conoce como frustrum, lo cual ahora nos permite generar la projection matrix o perspective matrix. Entonces, todos estos elementos, toda esta información es guardada en la perspective matrix, ¿no? Porque projection matrix, aquí podríamos nosotros también estar hablando de una proyección ortográfica. En específico, nosotros estamos viendo el frustrum de la perspectiva. Esto es perspectiva, ¿va? Es la proyección de perspectiva. Y entonces ahora nosotros tenemos tres matrices que nos van a permitir finalmente proyectar nuestro objeto que existe tridimensionalmente en nuestra pantalla bidimensional. Nosotros tenemos la matriz de modelo, va a ser multiplicada por la matriz de vista, que es la que pone el objeto relativo a la cámara, y finalmente por la matriz de perspectiva. Entonces, al multiplicar cada vértice por estas tres matrices, nosotros vamos a poder transformar un vértice que existe tridimensionalmente en nuestra pantalla bidimensional, que es lo que nosotros hemos estado trabajando con OpenGL. Para terminar esta parte de los espacios de coordenadas, les voy a hablar un poquito de la Lookat Matrix, porque esa va a ser una matriz que guarda información sobre la posición, sobre una posición fixed o determinada de la cámara, que apunta a una posición asimismo fixed, ¿no? O específica, ¿no? También determinada. Entonces, básicamente, Lookat ya trae información sobre cómo va a estar comportándose la cámara y hacia dónde va a estar apuntando de manera como predefinida. Básicamente la Lookat Matrix ya va a traer información sobre la view y la perspective, ¿va? Entonces,
Eso va a ser, esto fue una introducción o un recordatorio de graficación sobre cómo estamos trabajando para que nosotros podamos convertir un punto o un vértice tridimensional a un píxel, bueno, no propiamente, pero cómo podemos ver un vértice tridimensional en nuestra pantalla bidimensional. Y las matrices más importantes, ¿no? Que son la de modelo, la de vista y la de proyección. Estas tres matrices son las que al final nos van a permitir a nosotros renderizar un punto tridimensional en nuestra pantalla bidimensional. Y ya considerando tanto perspectiva, vista y como modelo. ¿Va? Entonces, esto va a ser todo por esta clase. Fue un pequeño recordatorio y también una introducción para los que no vimos eso en graficación, para que nosotros sepamos cómo vamos a estar eh, viendo objetos tridimensionales en OpenGL. ¿Va? Y pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda sobre este tema, no duden en contactarme. Y bye.